Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto para mí, como siempre, poder compartir este espacio a través de la gran señal nacional de Sonorama. Mi saludo cordial en esta tarde quiero enviarlo hacia el centro del Ecuador. Cotopaxi 103.7, Tungurahua también comparte esta frecuencia y Chimborazo. Estas tres provincias que tienen volcanes y que nos escuchan en Ambato, Pilla, Roquero, Latacunga, Pujiliza, Quisiliza, Alcedo, Riobamba, Guano, Cajabamba, Guamote, Chambo, Colta y Penipe. Un abrazo muy grande a todos ustedes. ¿Han visto ustedes qué problema es cuando un miembro de la familia consume alcohol o consume drogas? Qué difícil es para los familiares, no saben qué hacer, no saben cómo ayudarlo, no saben de qué manera lograr, por ejemplo, que esta persona busque ayuda, vaya a un sitio en donde lo puedan apoyar para que supere su adicción. Y qué difícil es también cuando de repente un adolescente, los padres descubren que está consumiendo drogas o alcohol y no saben cómo hacer para sacarlo de allí, para prevenir o para que logre dejarlo si es que ya lleva algún tiempo en el consumo. De este tema vamos a hablar hoy. ¿Cómo ayudar a un miembro de la familia que tiene una adicción? Vamos a iniciar con música en esta tarde, amigas y amigos. Bienvenidos desde ya. Les indico que ustedes pueden participar del programa, hacerme llegar sus consultas, sus casos, escribiendo al correo electrónico a dancineva@sonorama.com.es. También en Facebook ustedes pueden encontrarme como Giselle Echeverría Castro y el 9098, nuestro sistema de mensajes del programa, también está a su disposición. El futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear. Linda la frase de Toquiño, ¿no? Escuchábamos esta canción en la voz de Rosario Flores. Pero a veces, lamentablemente, como parte de la vida y también de nuestro crecimiento, empezamos a usar colores feos, ¿no? Usamos colores desagradables y en lugar de ser un bello cuadro, una bella acuarela, nos salen ahí unos borrones con colores oscuros, y manchones también, me dice el Santi, manchones, ciertamente. Pero bueno, es parte también, creo, de los aprendizajes que tenemos que ir haciendo mientras estamos en esta vida. Y como decía ayer el doctor Federico Zambrano, nuestro invitado, todo lo que vamos viviendo tiene un propósito. Y hay que estar atentos para entender cuáles son los propósitos que tiene nuestra vida. Quiero compartir con ustedes una nota que tengo preparada a propósito del tema que tenemos para hoy. Es acerca del consumo excesivo de alcohol. Beber alcohol en exceso puede amplificar dramáticamente el daño al hígado. El consumo excesivo de alcohol puede amplificar el daño hepático al estar implicado en la fisiopatología de la enfermedad hepática alcohólica, que se caracteriza por hígado graso, hepatitis, fibrosis y cirrosis, y también alterar los niveles de varios componentes celulares. Esto, según los resultados de un estudio que se publicara en abril del año anterior en la revista Alcoholismo, Clínica e Investigación Experimental. Actualmente está disponible en su versión online en la revista puleva.com. El hígado es el principal sitio metabólico en el cuerpo, dijo Shivendra Shukla, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Missouri y autor de este estudio. Está implicado el hígado en el metabolismo de nutrientes y medicamentos y en la producción de un gran número de agentes necesarios para las funciones fisiológicas de órganos tales como el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos y el cerebro. ALD puede tener un efecto dominó en muchos órganos, al influir en la inmunidad, la salud cardiovascular y la coagulación, explica el investigador. Es decir, este daño hepático, esta enfermedad hepática puede influir también en el sistema inmunológico y en la salud cardiovascular y la coagulación.
Consecuencias de esto: el hígado es el órgano principal para el metabolismo del alcohol y como tal es la primera línea de defensa contra el consumo excesivo de alcohol. Esto agrega otro de los investigadores de este estudio. En este sentido, resalta que los efectos del consumo excesivo de alcohol en el hígado van a depender de que beber en exceso se superponga a un consumo excesivo y crónico, o que se haga con el estómago vacío, especialmente después de un periodo de ayuno o inanición. Nuevos estudios de experimentación en animales y en humanos indican que el consumo excesivo de alcohol tiene efectos profundos en inmunología y los parámetros epigenéticos del hígado. Esto yo no sé qué es. Además de los conocidos efectos metabólicos de los niveles de agudos del alcohol. El consumo de alcohol crónico hace que el hígado sea altamente susceptible a la borrachera inducida por daño en el hígado. Bueno, ya sabemos pues que los defectos que puede tener. Si es que el consumo es crónico, escucharon eso, si es que se consume además del alcohol con el estómago vacío, si es que ha habido un periodo de ayuno o de inanición, por supuesto los efectos van a ser peores. ¿Y en qué se va a ver afectado el hígado? En la capacidad de metabolizar, por supuesto, el alcohol, pero también esto se traduce en problemas en el sistema inmunológico, en la salud cardiovascular y en la coagulación. Por eso es que esto en cuanto al cuerpo, pero ¿y qué pasa con las relaciones familiares? Si se fijan, además del daño corporal, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una persona que tiene problemas de consumo excesivo de alcohol en la familia? Este es el tema del que vamos a hablar hoy y en breve estará con nosotros la doctora Judith Morejón. Ella es médica, es terapeuta familiar sistémica y una experta en adicciones. Volvemos enseguida. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través del internet y a quienes están pendientes del programa y de lo que publicamos en nuestra página de Facebook, Giselle Echeverría Castro. Y ahora sí vamos con nuestro tema de hoy. El promedio de edad del primer consumo de marihuana en la ciudad de Quito es de 15.5 años, 15 años y medio más o menos, y de 14 años en la ciudad de Guayaquil. O sea, los adolescentes empiezan a consumir marihuana por primera vez a los 14 y 15 años. El consumo de drogas en los estudiantes ahora inicia entre esa edad, según información del año 2012. Esto lo reveló la cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años, realizado por el Observatorio Nacional de Drogas del Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, CONSEP. Y en cuanto al alcohol, según el INEC, más de 900.000 ecuatorianos consumen alcohol. ¡Qué baf! 900.000 es nada. Si somos, que 13 millones, ¿no es cierto? 900.000, 1 millón, ¿qué es eso? Ni el 1%. Eso, creo que si salimos a la calle un viernes podemos decir con toda tranquilidad que esa cifra no me convence para nada. De este tema queremos hablar hoy con la doctora Judith Morejón, que ya está con nosotros. Hola, doctora. ¿Cómo estás, Judith, querida? Un abrazo. Hola, Gise, aquí contenta de llegar, de poder compartir en este espacio. Realmente feliz viéndote en casa nueva. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy linda. Y aquí, pues yo también me esbozo una sonrisa frente a esas cifras del alcohol. No creo, ¿no? 900.000 personas. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué crees? No sé, que de 200.000 estarán empezando. Sí, o sea, me parece que son cifras bastante extrañas, difíciles de creer. Ahora, la realidad es que lo que nos interesaba, y te agradezco mucho por haber venido al programa, Judith, por aceptar nuestra invitación, nos interesa mucho ver que, si bien estas cifras suelen lanzarse cada vez que se hacen los estudios, los análisis, a mí siempre me irrita algo cuando veo las cifras, que es que cada año la institución que se supone es la encargada de hacer cosas para prevenir que el consumo, por ejemplo, aumente y el inicio sea cada vez más temprano, lo que nos dice es que exactamente pasa lo contrario.
O sea que están diciendo con cifras que su trabajo es ineficiente, ¿no? Bueno, sí, que el problema crece y que que los esfuerzos no son suficientes, al menos. Bueno, hay temas como como el tema del alcohol, un tema cultural, porque los temas culturales creo que son los más difíciles de manejar, que en realidad instituciones como el CONCEB hacen sus propuestas y entiendo que trabajan sus planificaciones. Sin embargo, parece ser que de alguna manera hay cosas que no dan resultado. Hay otras que sí parecen dar resultado. Por ejemplo, este tema de Vivíamos la Fiesta en Paz. Creo que ese esfuerzo que hace la municipalidad en diciembre, no sé, sería también de explorar algunos otros determinantes. Sin embargo, sí encontró un eco en que los muertos, realmente muertos por las fiestas, porque bebieron eso, aparte porque los de accidentes de tránsito son otra historia, otra clasificación, por lo menos no hubo. No hay registro de personas muertas por situaciones de consumo de alcohol u otras sustancias en las fiestas de Quito. Entonces creo que de alguna manera además es un esfuerzo que ya viene de años. No es solamente que lo hizo esta alcaldía. Claro. Qué bueno que lo continúen y lo sigan llevando. Más de 10 años en esto. ¿No? Que la alcaldía siga apuntándole y siga fortaleciendo esta iniciativa. Sin embargo, a mí sí me preocupa qué son de las otras cosas, porque además, ¿qué es lo que quiere decir la droga, el consumo de sustancias en jóvenes, en niños? Porque el consumo ya comienza tan tempranamente. ¿Qué está diciendo de nuestra sociedad? Esa es la gran preocupación. ¿Qué está diciendo acerca de qué estamos haciendo también como padres, ¿no es cierto? Porque los hijos, un poco su comportamiento nos reflejan a nosotros y la tarea que hacemos a nivel educativo con ellos. Sí, eso es bien preocupante porque yo siempre desde el trabajo y los años que tú me conoces que trabajo este tema, yo digo las drogas son una búsqueda de placer y placer en el sentido de bienestar humano. Y de alguna manera los seres humanos vamos perdiendo en el creer que eso no nos lo provee cosas externas como es la droga. Ajá. Es decir, la capacidad interior que yo como ser humano tengo de proveerme placer, satisfacción, no lo estoy viendo, sino es siempre a través del consumo o del uso de estas sustancias. Entonces, eso deja mucho que desear porque el nivel de insatisfacción de las sociedades, de la nuestra, está siendo muy alto. Entonces los jóvenes están viendo como alternativa para sentir satisfacción, placer de vivir el uso y el consumo de sustancias. ¿Qué piensan ustedes de este tema, amigas y amigos? El 323-9002 está a su disposición, 323-9002 o 323-9004. Esto que mencionas tú ahora me lleva a pensar algo, Judith. Cuando hablas del placer, de la capacidad de proporcionarnos placer, es decir, no encontramos placer sino con cosas desde el exterior, es lo que nos estás diciendo, ¿no es cierto? Y en este caso específico, a través del consumo de alcohol o de drogas. Creo que hay que evaluar, reevaluar, replantearnos, cuestionarnos cuál es el concepto que tenemos de placer, ¿no es cierto? Porque un poco en la sociedad contemporánea la idea del placer está casi que asociado únicamente, precisamente, a vivir con desenfreno, a meterle al cuerpo un montón de cosas que pueden sobreestimularlo y estimularlo, y adquirir también placer a nivel genital. Eso es todo, porque no estoy hablando de sexualidad, ¿no es cierto?, sino genitalidad y sustancias. Este es como los dos ejes que mueven un poco esta sociedad actual. Es una sociedad que también está pidiendo cosas de mucha intensidad y focalizadas, sin ver la integralidad de la que somos, ¿no? Yo digo, el tema de la genitalidad es un tema pequeño, si vemos el contexto de lo que implica la sexualidad. Al tema incluso de beber el alcohol, igual estamos supeditando a un punto nada más del ser humano, que ¿qué es tú decías, ¿no? ¿Qué es el placer? Porque usamos generalmente la palabra para asociarlo más frecuentemente con temas sexuales. Así es. Sí, entonces hablamos de placer y todo el mundo, mejor dicho, la mayor parte de las personas focalizan su mente en este tipo de cosas. Solo que olvidamos que el ser humano es un ser hecho al placer. Y lo hablo porque desde ser mi formación primaria médica, sé que hay receptores para el placer ubicados en diferentes partes del cuerpo. Entonces, esa es solo una parte y el placer viene de diferentes medios. Nosotros tenemos los 5 sentidos, ¿no es cierto? Ajá. La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto.
Y a través de todos ellos hemos perdido la capacidad de descubrir el placer, es decir, la posibilidad de sentir un bienestar interior, que es el que nos lleva a tener como un contacto con el mundo, en paz, o sea, a una cosa que va de la mano de una situación espiritual e interna. Uh-huh. Entonces, los chicos y las chicas, lastimosamente, como digo, no han perdido esa capacidad de unir, de ese contacto. Entonces, cuando a veces yo he tenido que dar talleres o hacer en las consultas terapia, también es como irles ayudando a descubrir que hay otros sentidos de los cuales pueden proveerse las personas placer y hay que explorar. Fíjate que esto me lleva también a pensar en algo que andaba reflexionando hace poquitos días, que es cómo la vista, el sentido de la vista, también ahora está mediatizado. O sea, si es que no solo porque estamos viendo mucha televisión o estamos mucho tiempo en la computadora, sino porque tú te vas a ver un paisaje. Yo me voy a Yaguarcocha, me voy a La Estelita, un sitio maravilloso ahí en el Mirador, en Ibar, más arriba. Y entonces, desde allí se observa la laguna de Yaguarcocha, al otro lado está el Cotacachi, más acá el Imbabura, es un paisaje fantástico. Pero, ¿qué pasa cuando, en lugar de quedarme ahí parada, extasiada, contemplándolo, agarro la cámara y empiezo a mirar, ¿no es cierto? Y a tratar de sacar todas las fotos posibles. ¿Quién no lo hace? Todos lo hacemos. Pero yo me preguntaba, ¿hasta qué punto esta acción, esta necesidad de registrarlo todo, porque ahora los teléfonos tienen cámara, nos llevan precisamente a perder la capacidad de experimentar el placer sin eso? Antes nada, pues simplemente lo que archivábamos en tu cabeza y ya está, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es este concepto de placer que un poco en este mundo contemporáneo, tecnologizado y demás, tenemos que, yo creo, cuestionarlo, como tú estás diciendo. Sí, mira, yo creo que hemos perdido esa experiencia de entrar a lo natural, y parte de lo natural es la posibilidad del contacto uh-huh. con el ser, con el otro, ¿no? Y cómo establezco yo contactos. Entonces, uno de los problemas que a veces he tenido también en las consultas cuando vienen los papás, a veces dicen, mi hijo no tiene amigos, no tiene amigas, tiene en el Facebook 1,000,000 amigos. Exacto. Pero en la realidad, en el real, en su aula de clases, no tiene amigos. Y le es difícil establecer relación de amistad con alguien. Entonces, ahí es donde dicen este ayudador que le ponen entre comillas, le llaman al alcohol. Ajá. O ahora a las otras sustancias además. Y ¿cuáles son las que tú ves que con más frecuencia consumen ahora mismo marihuana, los adolescentes? Base y alcohol, ¿no? Digamos que son las del inicio, porque a medida que van probando ya que iniciaron, o sea, digamos, se ha conocido que el alcohol es la puerta de entrada y ahí entras a un largo corredor. Uh-huh. Muy bien. Me dicen en el correo electrónico, el correo es gisela@giselecheverria.com. Esto es ustedes encuentran esa dirección si ingresan a mi página www.giselecheverria.com. Y me dice lo siguiente. Escribe Darwin y él me dice, felicitaciones por el programa, quisiera saber cómo poder ayudar a un joven con problemas de drogas desde los 13 años. Ahora él tiene 16, recién vino de España y quedó a cargo de su abuelita y su hermana. Y acá en Ecuador se dieron cuenta de su problema. Quisiéramos saber qué hacer para poder ayudarlo. Por eso nuestro programa, el tema principal de hoy es cómo ayudar a un miembro de la familia que consume alcohol o drogas. Me voy a la pausa comercial, regreso luego de un momento con la doctora Judith Morejón para responder a esta consulta y luego otra que nos llegó a Facebook, Gisela Echeverría Castro. Volvemos enseguida. 3 de la tarde con 37 minutos y vuelvo con la doctora Judith Morejón. Felicitaciones por el programa, me decían Darwin, y nos cuenta este problema que ha identificado en un adolescente que ahora tiene 16 años, que recientemente llegó de España y que quedó a cargo de la abuelita y de la hermana aquí en el Ecuador, pero que se dieron cuenta que desde los 13 años empezó a consumir drogas. Judith, ¿qué es lo que puedes decir así apenas con esta poca información que tenemos? ¿Qué puedes leer dentro de este caso que nos escribe Darwin? Bueno, el tema es que de mi experiencia, al menos de lo que yo he conocido y el trabajo que he tenido con las adicciones, las personas en adicción son buscadores.
y los buscadores como de ese placer vital que no lo encuentran. Y lastimosamente también el hecho de a veces, mejor dicho, en demasiadas veces, el tema del abandono es uno de los que más dejan huella. Y hablo en este tema de las migraciones, en que a veces con todo y el dolor del mundo los padres dejan a sus hijos y cosas así. Y cuando llegan ciertos momentos de la vida y los chicos se encuentran así sin lograr encontrarse, la droga termina siendo, digamos que termina siendo un buen terreno para que la droga entre. Sí. Un joven que ha consumido 3 años, que fuera del país, qué circunstancias estará pasando, pienso que es como mandatorio que se le pueda buscar una ayuda, porque estar con la abuelita, los abuelitos son muy buenos, solo que ya no pueden seguirle el ritmo a un joven adolescente, es casi como un coche de madera siguiendo a un Fórmula 1. Entonces, es importante que este joven pueda recibir una ayuda terapéutica de un sitio adecuado, ¿no? O sea, alguien que le dé apoyo, que ayude a su abuela ahora para poder entender el momento vital de este joven, que le dé un espacio. Y creo que lo que los jóvenes andan buscando es eso, un espacio de palabra, y de palabra verdadera, ¿no? Un sentirse realmente amados, porque muchas veces los adultos no hemos cumplido con un rol en que a ellos les hace realmente sentirse amados. Entonces creo que ese es un primer camino, ¿no? Es tratar de buscar un puente con él. Una cosa que me preocupa de este caso que nos comenta Darwin, Judith, es que, no sé, pues, pero es como decir, a ver, ¿estás mal? ¿O qué pasaría, pues, no es cierto, en el comportamiento de este joven? ¿Por qué lo dejan con los abuelos y la madre se va? Entonces, ahí hay un hecho de abandono, ¿verdad? Sí. Y esto es complicado, porque entonces es como, me libro del problema, más o menos. Me libro del problema, me lavo las manos y ya, vos verás qué haces. Y esto es gravísimo, porque entonces el dolor y el vacío del abandono se agrava y por lo tanto más difícil todavía, pues, encontrar las alternativas de solución, ¿no? Claro que es un poco difícil con esos datos, es poder entender tal vez las razones por las que su madre, su padre o quien le dejaría acá, tuvieron que dejarlo con los abuelos, pero entonces por eso es que creo que se amerita un espacio especial. Ajá, un espacio de terapia, o sea, esto no hay nada que hacer, hay que hacer urgentemente una consulta terapéutica. Me piden el número tuyo telefónico, doctora, ¿me puedes ayudar? Bueno, el de mi consulta es el 222-8515. A partir de las 3 de la tarde pueden hablar ahí con mi secretaria para ver un espacio. Y 222-8515. Ok, muy bien. Tenemos una llamada al aire. Por favor, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, doctora. Robinson le habla. Hola, Robinson. ¿Cómo está usted? Cuénteme, por favor. Pues muy bien, doctora Gisela. Una preguntita para la doctora expositora. Y antes que nada, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. ¿Qué nos podría decir la doctora en cuanto al alcoholismo, principalmente en el plano rural? En el sector indígena de nuestras provincias, dígase Chimborazo, Imbabura, Pichincha mismo, y qué planes y programas tendrá el gobierno o particularmente en el aspecto para deshabituarles, porque alcoholismo más ignorancia igual más que su desarrollo. Gracias, doctora. Ok, muchísimas gracias. Brevísima la respuesta. La situación indígena es bastante, eso conocemos que tiene una larga cola, un contexto histórico-cultural del consumo. Sin embargo, creo que en ciertas provincias hace algunos años partió desde la misma iglesia en que fue disminuyendo ciertas fiestas religiosas que se asociaban justamente a un consumo excesivo de alcohol, y mientras tanto en esos espacios la gente consume desde más precozmente, ¿no? Entonces yo creo que sí a nivel de este gobierno sí se reconoce que hay un impulso importante para el trabajo con el tema del alcohol. ¿Tú crees que es posible cambiar esa realidad, ese hábito, esa cultura en la que se consume el alcohol a toda hora prácticamente, y que está mediando las relaciones sociales e iniciándose en el consumo tan temprano? ¿Tú crees que es posible hacer algo para cambiar esa realidad, Judith? Bueno, yo de principio sí lo creo, en el sentido de que pues si yo no trabajo con esperanza en estos temas, me resultaría muy difícil seguirlos trabajando. Sin embargo, creo que los cambios culturales toman bastante tiempo y necesitamos cada vez juntarnos más personas que lo creemos para ir buscando diferentes contextos. Yo creo que las personas necesitamos hacer cuestionamientos culturales, cuestionamientos a ciertos rituales o situaciones que nos mantienen como una conserva en cosas que no nos permiten crecer. Me dicen en Facebook, Lorena dice lo siguiente:
Me dice buenas tardes. Hola, Lorena, buenas tardes. ¿Qué hay del uso de las famosas pipas que ahora veo mucho de moda y los chicos dicen que no es nada de drogas, etcétera? No me gusta mucho, pero mi hijo ha ido 2 veces y yo me siento intranquila. Un abrazo. Gracias, Lorena. Un abrazo también. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo pienso que tiene el mismo, las pipas, todo esto tiene el mismo principio. O sea, puede ser que en esa pipa, he visto unas que hacen de frutas y de aromas y cosas así, pero es el mismo principio, ¿no? Es el buscar una satisfacción externa. Uh-huh. Entonces, además, consideremos también que los adolescentes están en un tiempo de búsqueda de identidad a través de un encuentro con sus pares y hacer cosas que hacen los pares. Uh-huh. Entonces, creo que lo importante no es que podemos irles restringiendo a los chicos todo, sino irles ayudando a hacer conciencia de las elecciones que ellos están haciendo y que ellos puedan ir evaluando si eso les ayuda o no. Y también considerando sobre todo el tema de los peligros, de los sitios donde consumen, de qué manera, quién les da. Y eso depende mucho de la relación que tengamos los padres con los hijos para mantener una conversación abierta, fluida y franca con ellos, que les alerte de los peligros, porque ellos son tan confiados, los chicos tienen un corazón realmente bueno y ese es el problema. ¿Y qué les dices cuando te dicen, no, pero si no pasa nada, no hay nada de drogas ahí, o sea, ¿por qué me haces tanto problema, mamá? Bueno, uno tiene que investigar realmente qué es, porque a veces, obviamente, la paranoia, a veces de los padres, queremos ver en todo lado las cosas y todo hay que lo averiguar malo, todo el peligro. Exactamente, dónde va, quién va, cómo es, si es cierto o no es cierto, para buscar, investigar y poderle dar a él también argumentos contundentes, decirle, mira, no es cierto, pero mira esto o el otro, porque si solo decimos, no, es que me han dicho, no es que mira, o sea, ellos también necesitan fundamentos. Uh-huh. Y nosotros como padres necesitamos también fundamentarnos en las cosas, al menos en este momento en que nuestros hijos están tan informados a través del Internet de muchas cosas, entonces nos toca a nosotros redoblar nuestro conocimiento y nuestro acercamiento para poder guiarlos. Ok. Y tengo otra consulta. Esta llega a Facebook y me dice Juané, querida Gisela, muchas gracias por tus hermosos espacios. Por favor, ¿me puedes ayudar? Intentaremos que así sea, Juané. Dice, tengo un hermano que bebe licor casi todas las semanas. Ya lleva como 10 años y empezó desde que su matrimonio le duró 1 mes. Después tuvo una unión libre, tuvo 2 hijos, también se separó de esta persona. Esa relación le duró como 3 años. Después de muchos problemas, ella lo dejó. Pero dice aquí, esta persona dice, ella fue quien le inculcó el alcohol. ¿Quién le inculcó el alcohol? Esta frase me llama la atención. Y dice, hemos tratado de todo en la familia para que él deje. Porque con esta persona que tenía, con esta pareja que tenía, abusaba también del alcohol. Entonces, hemos tratado de hablar, conversar, de implementar reglas. En el caso de mi mamá, le ha pedido que abandone la casa si no cambia. Prefirió vivir solo y ahora sabemos que tiene una vida muy peligrosa en cuanto a las compañeras sexuales que elige. Y por otra parte nos preocupa que los niños que ya están yendo al colegio tengan este ejemplo, porque la vida es muy conflictiva de la madre y también de mi hermano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, ¿pueden abrirnos un poco más el panorama? Queremos hacer bien las cosas y que tengamos buenos resultados. ¿Qué hace en este caso una madre, un padre, unos hermanos, una hermana preocupados por el consumo de alcohol de un hombre ya adulto que ha tenido matrimonios, divorcios, separación, nuevas parejas, hijos por aquí, etcétera? Bueno, sí es triste oír una historia de esas, ¿no? Con tantas situaciones difíciles. Creo que primero es tratar de buscar que él pueda mirar eso y dejarse ayudar. Porque puede ser que la familia mira todo el conflicto, pero él no está en un momento de poder realmente mirar. Y cuando una persona no es consciente de la problemática, es bien poco lo que se puede hacer, cualquier tipo de ayuda, uh-huh. ¿no? Porque no lo ven. El problema no es el uso que le está dando de la sustancia, sino él pensará, el problema es que la familia molesta y que la familia se mete y que la familia... En ese sentido, es bien importante que haya alguien de la familia, seguramente tiene un contacto especial con él y que busque acercarse para que él, si él tiene conciencia o puede generar conciencia para buscar ayuda, porque en las condiciones de él necesita una ayuda terapéutica urgente, porque hay muchas personas alrededor de él que corren riesgos si él no cambia. Ahora, fíjate una cosa, que aquí lo que decía, esta frase me llama la atención, ¿no? Ella es la que le inculcó el consumo. A veces, precisamente, estas peticiones o estos ruegos y estas conversaciones fracasan
con todo éxito, porque se culpa a alguien más. Y, por ejemplo, yo no sé, pero me parece escuchar algo como, es que como esa mujer fue la que te metió en las drogas, o es que es como te llevas con esos amigos, es que cómo andas en esas cosas. Eso es clásico, ¿no es cierto?, en los reclamos de esa naturaleza. Y suele ser tan ineficaz precisamente por eso, porque se culpa a otros y no se le invita a la persona al pensamiento, a la reflexión, sino que se sentencia. Además, creo que siempre ese es uno de los mayores errores, es el buscar la culpabilidad en el otro. Es decir, por último, el culpable es el alcohol. Quitemos el alcohol de todo el planeta para ver si en realidad, seguro que las personas que buscaron el alcohol encontrarán otra sustancia. La situación es la elección que uno hace. Ajá. El alcohol es una cosa que puede estar en cualquier lugar, pero si no, es el uso que yo le doy. Y es la forma como las personas lo han usado. Si él se juntó y eligió una pareja en sus mismas condiciones para apoyarse en ciertos comportamientos, él tiene su responsabilidad. Que a lo mejor lo que esté viviendo no le permite hacer las mejores elecciones, es cierto, pero él tiene su responsabilidad. Quisiera preguntarte esto, Judith, cuando hay una persona como el hermano de Juané en esta situación, ¿cómo lo ve la familia? ¿Qué idea tiene de esta persona? ¿Lo ve como alguien frágil, como alguien débil, como alguien incapaz de salir del problema? ¿Cómo lo ve? Bueno, usualmente hay de todo. O sea, en la familia se dividen los apoyos, ¿no es cierto? Hay alguien que le culpa a él, otros que culpan a la novia, otros culparán al alcohol. Otros culpan a los padres, ¿no? Sí. Dice, por su culpa, mamá, porque usted le ha permitido todo. Eso, ¿no? Y generalmente sí. Muchos ven como la incapacidad de la persona de poder de poder decir no. Porque frente a la droga es cómo puedo parar. Pero llega un momento, en casos como este, con un historial de largos años de proceso, en realidad a lo mejor él quiera decir que no, pero en este momento ya no puede. Así solo ya no puede. Ajá. Y necesita una ayuda, solo que no sabe cómo hacerla. Entonces, pero él es como ayudar el proceso a que él redescubra y fortalezca su yo interior de tal manera que él pueda alejarse de la sustancia. Con una ayuda terapéutica, pero son cosas que tenemos que rescatar a la persona, porque es la persona la que tiene que salir de esto. ¿Cuáles pueden ser aquellas preguntas clave que pudieran ser movilizadoras de la conciencia del hermano de Juané? Bueno, pienso que en el caso de él tal vez podría ser el tema de los hijos. Yo creo que en una situación cuando hay padres es como que los hijos siguen teniendo cierto nivel de jerarquía importante. Entonces, tal vez preguntarle qué va a hacer él cuando sus hijos elijan consumir el alcohol. ¿Qué pensaría él de cómo les ayudaría? ¿O él cree que es el mejor referente? O sea, preguntas alrededor de eso, más bien que le hagan a él tomar un poco de conciencia del rol de papá, porque él necesitaría buscar una ayuda y un apoyo también desde el rol que él ejerce, por precautelar la vida y la integridad de sus hijos. Ok, eso. Atención con eso, Juané. Y ella nos dice que su madre ha tratado de poner normas, dice, y que ha intentado botarlo de la casa, o sea, decirle, sigues consumiendo trago y te vas. ¿Esto es posible? ¿O qué tan eficaz o ineficaz es cuando se trata ya de un adulto? Bueno, yo pienso que ahí se perdió mucho. Si la mamá está intentando eso, es casi como estar con un hijo adolescente. O sea, es un trato a un hijo adolescente, ¿no? Entonces, creo que en el tema de las drogas, del consumo de sustancias, es súper importante el tema de los límites, ¿no? Sabemos que el consumo de sustancias es por una pérdida de límites en diferentes. Entonces, si estamos pensando que a lo mejor hay una mamá que no logró mirar a su hijo nunca como un hombre adulto y querer ahora sacarlo y te vas, o sea, hizo lo que él hizo, ¿no? Él se va, me voy, ok, no hay problema. Sí, o sea, pero claro, ya se fue y tiene una vida de promiscuidad sexual, de acuerdo a lo que menciona. Entonces, todos esos temas son temas en que me parece que falta estructura ahí, y importantemente una estructura de él como persona, por lo tanto es mandatorio una ayuda y un sostenimiento para él a la familia. Ahora, si es que a ver, ¿cómo lo planteo? Si es que la familia ha probado o ha creído probar de todo, ¿tiene que darse por vencida en algún momento?
¿O hay que agotar todos los recursos para ayudarle? Porque esto suele ser una de las angustias, ¿no? Claro, yo creo que la familia nunca se da por vencido. En la familia, o sea, hay muchos que en el camino van quedando porque ya no saben cómo sostenerse, angustian, ya no quieren saber nada más de ellos. Y entonces eso es una situación. Yo creo que hay que buscar el referente positivo que le pueda sostener. El referente positivo que le pueda sostener. Ahora, esto suele ser difícil de encontrar, ¿no es cierto? Porque parecería que cuando el alcohol entra, es como si las posibilidades de comunicación se bloquearan, porque la persona es como que se mete en una cápsula, ¿cierto, Judith? Mientras más le dicen, más se atrinchera, digámoslo allí. Y ese referente positivo tendría que ser alguien que con suavidad, pero al mismo tiempo con firmeza, pueda llegar a esa persona y conmoverlo de alguna manera, invitándole a que piense qué es lo que está haciendo con su vida, ¿cierto? Sí, a ver, yo creo que la parte importante en es que cuando uno oye más de lo mismo, ya no oye. Ajá. Sí, o sea, es como el disco rayado que ya ni siquiera te molestas en oír lo que está dando la vuelta. Pero la parte importante yo creo que es cómo buscar hacer algo diferente o una persona diferente, porque el solamente ser así como un sermón no llega. Hay que buscar más bien otras formas de abordaje, tal vez más directas y tal vez en un momento dado una confrontación, porque hay que confrontar ciertas actitudes y comportamientos y también permitir que la persona asuma las responsabilidades de lo que hace o de lo que deja de hacer. Muchas veces porque decimos, no, es que está así, le damos haciendo esto y le pagamos el otro y asumimos el pago de los niños y asumimos la ayuda de los niños porque él no está en condiciones. Entonces así jamás va a salir. Entonces yo creo que es importante que esta persona asuma las responsabilidades y las afronte las consecuencias. Porque de lo contrario, en el tema del alcohol las cosas se van repitiendo, no lastimosamente, ¿no? El papá viene, luego el hijo, luego el nieto y todos, porque es una suerte de aprendizaje. Ineficaz, pero aprendizaje, ¿cierto? Trato de resolver los problemas siempre de la misma manera, usando alcohol y nunca se resuelve. Y más bien se peora. Entonces, creo que ahí siempre debe haber alguien que confronte y que de alguna manera ayude a dirigir en un momento dado cuando la persona no está en condiciones de hacerlo. Confrontar quiere decir hacerle ver de una manera directa lo que está haciendo, no adornarle, no compadecerse, ¿no? Porque el tema, cuando me compadezco, pobrecito, y bueno, es que verás vos, yo te entiendo, no ayuda. O cuando se habla, por ejemplo, desde el llanto, que esto es muy clásico en las madres, ¿no? Yo cómo sufro, cómo me duele verte así. Eso yo veo que les irrita más bien, ese sufrimiento de las madres les llena de culpabilidad, pero no les anima a mejorar. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, yo pienso que esto toma un tiempo, porque bien es cierto, muchas mamás lloran, obviamente es una cosa dolorosa para ellas como madres, pero responde a una historia, y a veces los hijos más bien se irritan porque saben que eso es solo este momento, dicen, ¿no? Antes era diferente, antes o cuando hizo tal o cual cosa, es decir, no podemos, siempre tendremos que saber cuál es la historia y tratar de oírla desde las diferentes vertientes para tratar de entender. Y una vez que tal vez tengamos un ligero entendimiento de cómo se ha dado la situación, buscar la manera de que puedan salir de esta situación. ¿Se puede confiar en centros de rehabilitación de adicciones? ¿Cómo saber cuál es el correcto? Me preguntan en el 9098. Bueno, esa es una pregunta lastimosamente bien dura, porque yo fui coordinadora de una comunidad terapéutica durante poco más de 3 años. Ahí sí trabajamos, hicimos las cosas al menos bastante correctas dentro de lo legal y dentro de lo terapéutico, creo que se hizo. Sin embargo, nosotros sabíamos que había muchas comunidades, y creo que hasta hace poco se evidenciaron con fotos y cosas lo terrible de ciertas comunidades donde se trataban a estas personas de una manera realmente inhumana. Creo que la persona necesita informarse bien al sitio donde va a llevar a su familiar, que pedir todos los papeles en regla, irse al CONCEP a averiguar si está ahí, hay un seguimiento que tienen, porque deberían estar inscritos todos en el CONCEP. Eso creo que le da por lo menos una cierta tranquilidad de saber que es una institución que está acreditada, que cumple legalmente las cosas, y que ellos les enseñen el programa, de qué manera sigue, y seguir bien de cerca cómo se va desarrollando el proceso. Me dicen también en Facebook, ¿es posible prevenir que las personas caigan en una adicción? Yo creo que sí.
siempre podemos prevenir, y eso significa una gran responsabilidad desde los adultos. Es cómo modelar una forma de resolución de conflictos de una manera sana, que también nosotros no mediemos por sustancias. Es decir, si es que eres bebedor, probablemente tus hijos sean bebedores. Si es que está normalizado el consumo, es bastante fácil que eso ocurra. Por lo tanto, habría que tener también claridad en qué mensajes estamos enviando, ¿no es cierto? Y qué comportamientos estamos modelando. Eso es súper, sí, totalmente importante, porque yo no puedo decirle a mi hijo que no consuma si yo lo hago. Si él tiene que sacarme borracho a mí también, o borracha de ciertas circunstancias. Entonces creo que si yo le puedo decir fumar o consumir cualquier otro, o las píldoras, porque ahora lo más preocupante es también las nuevas drogas químicas que hay con todos los efectos. Entonces eso es importante, el modelaje. El modelaje. Muchísimas gracias, doctora Judith Morejón, por habernos acompañado. Como siempre es tan valioso contar contigo. Muchísimas gracias a ti, pues a la radio, por invitarme. Ese espacio es muy chévere y me alegra mucho de poder contar con ustedes también. Espero verte más veces en este año. Espero. Muchísimas gracias, Giselle. Gracias a ti también. Amigas y amigos, muchas gracias por estar junto a nosotros. Mañana los espero a partir de las 15:05. Estará con nosotros Fausto Miño. Vamos a hablar con él acerca de cuáles son sus sueños en este año 2014. Y compartiremos también algo de la música favorita de él. Y a las personas que están queriendo cerrar relaciones de esas que no acaban nunca, les invitamos al taller Libérate de tu ex. Si es que ustedes ya sienten que las fuerzas suyas no son suficientes para decir suficiente a esa relación que no les hace feliz, de la que quieren salir, Libérate de tu ex es un taller de liberación emocional y desarrollo personal. Pueden ustedes inscribirse llamando al 382-5003. Tendrá lugar el sábado 25 y domingo 26 de enero próximos. Un abrazo grande a todos ustedes. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.